¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a su curso virtual de física. Como todas las semanas, tu profesor Anthony va a continuar con los temas del compendio. La semana pasada habíamos visto magnitudes derivadas, ¿verdad? Y la semana antepasada habíamos visto magnitudes fundamentales. Bien, es importante que recordemos algunos conceptos de ello, ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, el tema que nos toca hoy es el movimiento mecánico. Como ustedes sabrán, a su alrededor hay muchas cosas que están en movimiento, como por ejemplo aquí vemos un carrito que se está moviendo, o podemos también observar cuando juegas a la pelota, por ejemplo, que un cuerpo se está moviendo, que es la pelota, o tú que estás corriendo, te estás moviendo. Eh, Cuando se te cae un objeto de la mano, está en movimiento, cayó al piso, es un tipo de movimiento también. Entonces, si te das cuenta, alrededor tuyo, el movimiento se expresa de muchas formas. Lo que vamos a hacer en este tema es estudiar los tipos de movimientos y qué significa en sí un movimiento mecánico. Muy bien, empezamos primero movimiento mecánico, definirlo de esta forma. Me dice, es todo movimiento en el que el cuerpo experimenta un cambio de posición. A ver, profesor, no me quedó muy claro. Mira aquí, en este ejemplo nosotros tenemos a una mariposa, ¿verdad? Y esta mariposita se mueve libremente por esta trayectoria y llega hasta aquí. Entonces, es un movimiento mecánico, ¿por qué? Porque ha cambiado su posición. La posición inicial es este punto donde inició su movimiento. Voló la mariposa y terminó aquí. Este punto se le llama posición final, porque es un punto distinto al inicial. Entonces, basta que la mariposa haya cambiado su posición para decir nosotros que ha realizado un movimiento mecánico. Muy bien. Entonces, en conclusión, movimiento mecánico es cuando un cuerpo, ¿sí?, hace un cambio de posición. Perfecto. Siguiente, este movimiento mecánico tiene elementos, ¿sí? A ver, empezamos por el primero. Un móvil. ¿Qué es un móvil? ¿Está bien? Un móvil es un cuerpo que está en movimiento. Sí, a ver, ¿qué es eso, profe? Un móvil, como vemos en el gráfico, vendría a ser la bicicleta, ¿no? La bicicleta que se está moviendo por esta pista y vemos que termina en una posición final. Entonces, ese cuerpo que se está moviendo es el móvil. Esta bicicleta es el móvil, perfecto. Segundo elemento, el recorrido. Profesor, recorrido también se le puede abreviar con la letra E. Es la medida de la trayectoria. ¿Qué significa eso, profesor? Te das cuenta que esta bicicleta se va por todo este caminito, ¿verdad? Entonces el recorrido viene a ser la medida de toda esta trayectoria. O sea, voy a medir todo el camino y ese será el recorrido. Muy bien. Siguiente. Desplazamiento, profesor. A ver, el desplazamiento lo podemos abreviar con la letra D. Es importante acordarse, recorrido con la letra E y desplazamiento con la letra D. ¿Qué dice aquí? Longitud de la línea recta que une a la posición final y a la posición inicial. ¿Te acuerdas? Esta bicicleta inicia su movimiento aquí, o sea que este punto es la posición inicial. Muy bien. Y luego de viajar por la pista, termina aquí, que le vamos a llamar la posición final. Entonces, el desplazamiento viene a ser al unir la posición inicial con la posición final. Esta distancia vendría a ser ¿qué? El desplazamiento. ¿Sí? No olvidar, recorrido todo el camino. Y el desplazamiento, simplemente unimos el inicio con el final, ese es el desplazamiento. Entonces, ese concepto nos va a servir para desarrollar los problemas. Muy bien, pasamos al siguiente. Esto es un ejemplo. Vemos aquí en una casita donde vive un niño. Le vamos a llamar el niño Pepito, por ejemplo. Entonces, Pepito tiene que ir a la escuela, ¿sí? Pero antes de ir a la escuela, a Pepito se le ocurre ir hacia una heladería porque quiere comprarse un helado, ¿sí? Entonces Pepito recorre 30 metros y, bueno, se compra su helado. Listo. Luego de esto, Pepito decide ir a la librería porque se olvidó
no sé, a ver, comprar un cuaderno o comprarse lapicero. Entonces hace este recorrido de 40 metros, compra sus lapiceros y luego, para ir a su escuela, recorre otros 30 metros. Entonces, si te das cuenta, Pepito fue a la heladería, luego a la librería y finalmente a la escuela. Este camino por el donde ha ido Pepito se le llama la trayectoria o el camino, ¿sí? Y la medida de todo esto viene a ser el recorrido. Muy bien. Entonces yo te hago la pregunta, a ver, ¿cuánto habrá recorrido Pepito? A ver, fíjate. Primero a la heladería fue 30, luego a la librería fue 40, y de la librería a la escuela fue 30 metros. ¿Cuánto habrá sido en total su recorrido? 30 más 40, 70. 70 más 30, vamos, ¿vale? Vale 100 metros, muy bien. Ese vendría a ser el recorrido de Pepito. Pero si a ti te preguntaría, ¿cuál es el desplazamiento de Pepito? ¿Qué hago yo? Voy a unir posición inicial, que es su casa, y la posición final, que es su escuela. Entonces el desplazamiento que vendría a ser esto. Muy bien. Desde su casa hasta la escuela. No me importa el camino, no me importa el recorrido. Esto no me importa. Simplemente el desplazamiento será unir la casita de Pepito con su escuela. Profesor, ¿y cuánto mide este desplazamiento? A ver, si te das cuenta, esta figura es un rectángulo. Si este lado vale 40 metros, ¿cuánto valdrá este desplazamiento? Ah, profesor, son iguales, entonces el desplazamiento vendrá a ser 40 metros. Excelente. Ahora sí, yo creo que con este ejemplo quedó más que claro. Tenemos el camino, que es el recorrido, y tenemos el desplazamiento. Perfecto. Siguiente. Bien, nosotros hemos hablado de movimiento mecánico, pero existen varios tipos de movimiento mecánico. Tenemos movimiento circunferencial, rectilíneo y parabólico. A ver, profesor, ¿qué quiere decir cuando me dices movimiento circunferencial? Tenemos varios ejemplos aquí. Por ejemplo, cuando tú te vas a los juegos mecánicos, seguramente has visto este juego, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, al moverse la rueda, está generando un movimiento circunferencial. Otro ejemplo, cuando manejas tu bicicleta, la rueda de la bicicleta genera un movimiento circunferencial. Ahora hablamos del movimiento rectilíneo, por ejemplo, el tren eléctrico, por ejemplo, ¿no? Que se va en línea recta, bueno, por tramos. O podemos ver los automóviles que van en una autopista recta, por ejemplo. Es un claro ejemplo de movimiento rectilíneo. Profesor, ¿y el movimiento parabólico? Es, por ejemplo, el movimiento que realiza la bala de un cañón, ¿verdad? Que es disparada con un ángulo y luego cae al piso. A ver, ¿con qué otro ejemplo lo puedo analizar, profesor? Ahí está. No sé si alguna vez habrá jugado los Angry Birds, ¿no? Estos Angry Birds realizan un movimiento parabólico para llegar a su destino. El movimiento de un balón, por ejemplo, en un tiro libre, también realiza un movimiento parabólico. Muy bien. Nosotros vamos a analizar estos tipos de movimientos a lo largo del curso. Existen otros tipos de movimientos que lo vamos a estudiar más adelante. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. El tema es muy sencillo, entonces espero que intenten resolver la práctica dirigida y luego ven el video para que puedan comprobar sus claves. Muy bien. Nos vemos, chicos, en el siguiente video.